Buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva clase del día de hoy, clase número 3 de nuestro módulo. Buenas Bienvenidos. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. A Jennifer también. Buenas tardes, sean bienvenidos. Ya estamos a mitad de semana. Y vamos avanzando súper rápido. Ya estamos en nuestra clase número 3. A ver, ya, estoy grabando. Estaba verificando que estuviésemos grabando la clase. Estuvo muy difícil la evaluación. Estuve revisando por ahí y las notas estaban bastante buenas. Así que felicidades por eso. Súper bien, Daniela por acá, bienvenida. Ya, vamos a comenzar. Les comparto de inmediato la presentación del día de hoy. Acá les voy a proyectar también el documento de aula para que lo puedan visualizar, para que no nos perdamos también en la parte en la que estamos en este momento. Guillermina también, buenas tardes, bienvenida. Nos encontramos en nuestra clase número 3. Ya, esto ya lo vimos, pasamos por acá, voy por allá, entonces lo hago muy rápido, pero acá estamos. Clase número 3, neurodiversidad. Si pudieron observar en nuestro documento de aula, el tema es cortito. ¿Ya? Y solo son dos hojitas. Así que las vamos a estar revisando con atención. Hay dos conceptos aquí que a veces se confunden un poquito. Y en el documento hay una palabra que tiene una pequeña diferencia. ¿Ya? Así que la presentación les voy a comentar cuando lleguemos a esa parte para que la puedan revisar en el documento de aula. ¿Ya? Una palabrita que aparece aquí y la vamos a mostrar cuando lleguemos a esa parte, ya para poder modificarla. Entonces, son dos hojitas solamente, así que vamos a dar inicio rápidamente. Dejamos de compartir este porque yo tengo ahí la misma presentación en la presentación ya más ordenadita. Sonia, bienvenida. La asistencia la pasamos al segundo periodo. También por aquellas personas que a veces, ¿cierto? Hay atraso, de repente por temas de transporte, se comprende que algunos se integran un poquito más, se pueden integrar un poquito más tarde. Ahí estoy compartiendo, pero se demora un poquito, así que dale un poquito de paciencia a la presentación. Ahí apareció. Entonces, vamos con nuestra clase número 3, concepto de neurodiversidad. Este concepto yo creo que lo hemos escuchado en algún momento, ya es bastante difundido hoy en día y tiene mucho que ver también con lo que es la inclusión. Ya, en inclusión, ¿cierto? Se utiliza bastante este concepto de neurodiversidad, porque en el concepto de neurodiversidad, adelantando un poquito, entramos todos los humanos. ¿Ya? Si lo pensamos como un poquito comparando con lo que es inclusión, tienen miradas bastante similares. De hecho, también, ¿cierto? Si los analizamos, uno y el otro son completamente compatibles. Pero lo vamos a explicar por acá. También aprovecho de comentarles que este cronograma o calendario se encuentra en el grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar también. Porque todo lo que son evaluaciones quedaron para los días lunes. Así que para que no nos confundamos con el tema de la fecha, ¿ya? Esto está en el grupo también del curso. Vamos a dejar archivado para que quede ahí como al inicio también. Ya, neurodiversidad. Acá yo solo puse una imagen, solo para comenzar a hablar. La neurodiversidad es, se refiere a la idea de que las diferencias neurológicas que existen entre nosotros son completamente naturales y que las personas tenemos diversas formas de funcionamiento cerebral. Nuestro cerebro es muy distinto a cualquier otro funcionamiento cerebral. En algunos aspectos podemos ser bastante similares, por ejemplo, si pensamos en los gustos, quizás, ¿cierto? Somos muy compatibles con alguna persona o con algún familiar. A veces pasa bastante que
somos muy buenos en alguna área específica o se nos ocurre algo al mismo momento, pero completamente iguales no somos, ¿ya? Pero toda esta diversidad humana finalmente es una manera totalmente válida y enriquece a nuestra sociedad como tal. No existe para el concepto de neurodiversidad una forma única, como podríamos llamarle una forma estándar o normal de cerebro o de procesamiento cognitivo, ¿ya? Sino que va a existir una amplia variación neurobiológica entre todos nosotros. Em, Recordemos que también dentro del trastorno de espectro autista existen diferencias en el neurodesarrollo, que hace que nuestro cerebro tenga un desarrollo que va a variar, ¿cierto?, de acuerdo a un estado. Entonces, tenemos un cerebro que se desarrolla de manera diferente, pero para lo que es la neurodiversidad, si existe una diferencia, por significativa que sea de procesamiento, no es algo que vaya a hacer que nosotros separemos a una persona de un grupo, no va a ser que un procesamiento sea menor al otro. Finalmente, todos con un diagnóstico o sin él, vamos a estar dentro de este concepto de neurodiversidad. Ya, entonces. Aquí lo vamos a ir explicando con más detalles, tal como aparece en el documento del aula. Aquí se alcanza a ver la pantalla completa, que me aparece a mí el cuadrito acá en negro. Le vamos a correr un poquito. Ahí sí. Entonces, neurodiversidad, como dice en el documento de aula, este es el mismo pedacito que les aparece a ustedes como un cuadro verde con harto texto. Yo aquí simplemente lo dividí para fines de presentación, para que se vea un poquito más ordenado. Pero es exactamente lo mismo que aparece en el aula. Entonces, la primera frase que aparece ahí en el documento de aula dice que es una variabilidad neurocognitiva infinita en la población humana, es un subconjunto de biodiversidad. La neurodiversidad va a abarcar a todas las personas, a toda la población, independiente si esta persona tiene algún diagnóstico, si tiene algún trastorno, si tiene alguna patología, también va a estar dentro de la neurodiversidad. Y si no lo tiene, también está dentro. Porque finalmente nos habla de que existe una variabilidad neurocognitiva, o sea, muchos cerebros, infinita combinación de cerebros, de procesamientos, de cómo nosotros ponemos atención, de cómo nosotros aprendemos. Somos más visuales algunos, otros requerimos escuchar, ver, analizar, dibujar, hacer mapas con imágenes. ¿Ya? Nuestros procesamientos van a ser muy diferentes los unos de los otros. También cómo nuestro cerebro se adapta, por ejemplo, a recibir ciertos estímulos. Porque recordemos que todo esto es un proceso. O sea, no somos, desde que nacemos, no tenemos un procesamiento de también lo sensorial que sea completamente perfecto, que sea como, por ejemplo, el de un adulto. Y aún así, como adultos, sin algún diagnóstico de base, puede ser que muchos de nosotros también procesemos la información sensorial de una manera diferente al resto. Por ejemplo, les voy a contar que yo nunca he tenido algún trastorno sensorial, pero sí me molesta mucho, me incomoda mucho cuando las mangas de mi ropa son ajustadas o, o la parte de abajo también es ajustada. Me incomoda de sobremanera, ¿ya? Entonces, hay una diferencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque independiente, si tengo nunca he tenido ninguna dificultad con el resto de las texturas, con alguna prenda en específico. De hecho, no hay nada que me desagrade, creo yo. Pero sí, tengo una sensibilidad bastante fuerte, me incomoda mucho, ¿cierto? Y estoy todo el tiempo pensando cuando uso algo que no tenga estas mangas anchas. O manga corta tiene que ser, y tampoco tres cuartos. No lo tolero. Así también, hola Camila, bienvenida, Norma por acá también. Así también, ¿cierto? Vamos a encontrar otro tipo de diferencias.
Por ejemplo, puede ser que alguno de nosotros sea muy bueno en las matemáticas. Perfecto. Soy buenísima, buenísima, buenísima en matemáticas. Perfecto. Pero no soy tan buena en dibujo. Me cuesta hacer un dibujo, ¿ya? Por otro lado, podemos tener otra persona, sí, también que nos diga, los números y yo no nos llevamos. Sí, soy muy buena escribiendo, ya, sí soy muy buena leyendo, sí soy muy buena dibujando, utilizando productos de informáticos, pero no así utilizando los números, ¿ya? Finalmente, hola Tiare, bienvenida. Finalmente, ahí nos damos cuenta, no se preocupe, nos damos cuenta que sí existe una variabilidad neurocognitiva. ¿Ya? Entre nosotros, recordemos que acá, neurodiversidad, entramos todos con diagnóstico, sin diagnóstico, con trastorno, con patología y sin ella, entramos todos, todos, todos acá a lo que es este concepto de neurodiversidad. ¿Ya? Como lo dice aquí, es un conjunto de biodiversidad. Todos diferentes, todos nuestros cerebros son distintos y todos tienen cabida. Por eso le decía, cuando pensemos en neurodiversidad, pensemos también en el concepto de inclusión. ¿Ya? Veámoslo así. Todos bienvenidos acá dentro del concepto. Nos encontramos en nuestro tema número 3 para quienes se vienen integrando. El ser humano tiene un sistema nervioso único, con una combinación única de habilidades y necesidades también. Un cerebro de una persona que no tenga algún diagnóstico como tal, también tiene una combinación única. También van a haber habilidades y también necesidades. Ya. En cuanto a lo que es la neurodiversidad, no se realiza como no hay un estándar específico, ya no es como que se diga, este cerebro funciona de tal manera que este es el cerebro normal, ya. Por supuesto, sabemos que hay ciertos aprendizajes que vamos a alcanzar a cierta edad, pero, pero finalmente cada uno de nosotros va teniendo una configuración distinta. Va también tomado, uno, de la parte genética, del aprendizaje que nosotros recibamos, también de lo que es el entorno, ¿ya? Ahí nuestro funcionamiento cerebral va variando. Em, Norma, no se preocupe. Oh, ya, entonces, continuamos. Ahí me aparecieron varios. Dice que existe un desarrollo neurológico atípico. Aquí ya comenzamos a mezclar algunos, a agregar algunos conceptos y por eso en esta clase a veces se enreda un poquito. Así que tratamos de explicarlo lo más claro posible y si no, lo explicamos de nuevo. Entonces, nos habla de un desarrollo neurológico atípico y nos dice que es una diferencia normal. Entonces, si hablamos de un desarrollo neurológico atípico, también existe un desarrollo neurológico que cumple con los estándares. Por ejemplo, si hablamos de una persona con un desarrollo neurológico que cumple con una norma específica, ya. Sabemos que nuestro niño a cierta edad va a comenzar a ser un poquito más independiente, ¿cierto? Va a comenzar a ser más autónomo, va a plasmar más sus decisiones, va a comenzar a generar redes con sus pares, ¿ya? Posteriormente, esta persona, ¿cierto? Siempre va a ir siendo como más independiente a futuro, ¿ya? En cuanto a lo que son los desafíos del entorno, de su día a día, probablemente aquella persona con un desarrollo neurológico que cumple con el estándar, por ejemplo, va a ser una persona que va a buscar las herramientas para poder afrontar desafíos. Por ejemplo, salgo de mi casa todos los días a la misma hora, tomo la locomoción, esa me deja en tal parte, llego a mi trabajo. Excelente. Ya, ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Si un día me atraso un poco, me atraso un poco
veo mi locomoción de todos los días que se me va. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ya? Probablemente aquella persona con un desarrollo neurológico estándar o típico, ¿ya? Buscaría una solución rápidamente. ¿Ya? Sería un cerebro que quizás va a decir, oh, qué rabia, ¿ya? Pero primero digo, mi compromiso es llegar al trabajo. No tengo locomoción, analizo las posibilidades rápidamente. Entonces digo, ya, esta micro ya me dejó, la próxima pasa en media hora. Primero, ¿qué hago? Veo la posibilidad de llegar en otro medio de transporte. Perfecto. Si no resulta, voy a llamar a algún colega, voy a llamar a mi jefe o voy a inventar algo. Perfecto. Pero ¿qué es lo que hace ese cerebro? Capaz de flexibilizarse, de buscar soluciones. Si hablamos de un desarrollo neurológico atípico, probablemente pudiese ser un cerebro que, acá es una situación completamente ficticia, pudiese ser un cerebro que no cuenta con esta capacidad de tener esta respuesta a esta demanda del entorno tan rápidamente. Por ejemplo, misma situación, voy a tomar locomoción, me deja la micro, la próxima pasa en media hora. ¿Qué pasa con ese cerebro? Probablemente pudiese ser una situación que la persona le genera mucha ansiedad, quizás una ansiedad que le impide buscar una solución rápida, por ejemplo, ¿ya? También pudiese ser que, ¿qué voy a hacer? Comienzo y digo, ya, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me quedo aquí, espero, pido ayuda? ¿Ya? Probablemente buscar esa solución no sea tan rápido, ¿ya? Porque estamos hablando de un desarrollo neurológico atípico. Entonces, si queda como claro de esa forma, ¿ya? Pero finalmente, acá lo que nos dice que el desarrollo neurológico atípico es una diferencia normal. Entonces, aquel cerebro de una persona que tiene un diagnóstico, un trastorno, por ejemplo, de base, como en el caso del autismo, ¿ya? También sería un cerebro que tiene una diferencia completamente normal bajo la mirada de la neurodiversidad. Entonces, ese pequeño que no cumple con un estándar, ¿ya? Por alguna razón, por algún diagnóstico, por algún trastorno, también está dentro de este paradigma de neurodiversidad. Ese cerebro que quizás no funciona si hablamos de un grupo de estudiantes, ¿ya? Y vemos que nuestro estudiante tiene un poco más de dificultad para flexibilizar, por ejemplo, una respuesta rápida, ¿ya? Esa diferencia es completamente respetada bajo esta mirada, ¿ya? Es otra variante más de la humanidad. Selma por acá presente, Edith, bienvenidas. Ya, yo trato de comenzar puntualmente para no atrasarnos al final solamente. ¿Ya? Así que no se preocupen si llegan un poquito más tarde, se comprende también por temas de traslado, ahí somos todos de diferentes lugares, así que varía mucho dependiendo del lugar donde estemos. Yo ya estaba, profe. Coloqué ahora Ah, el ya, chat. ¿Ya? ya, Gracias. no se preocupe, no se preocupe, Seba. Bienvenida. Pamela por acá también, bienvenida. Ya como les decía, el tema de la asistencia, por eso le pasamos al segundo, yo al menos prefiero pasarlo al segundo bloque por cualquier situación. Temas de atrás a veces, Sergio también, bienvenida. A veces se comprende que nos atrasamos un poquito. Estamos, ¿cierto? Para todos, en el tema número 3. Estamos viendo la neurodiversidad, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos de que la neurodiversidad es una forma de comprender y englobar a toda nuestra población. Nos dice que todos los tipos de funcionamiento cerebral, por ejemplo, si yo soy más bueno poniendo atención rápidamente, si soy mejor escuchando, si requiero tomar apuntes, todas esas diferencias van a ser completamente válidas, completamente respetadas, son variantes que existen entre nosotros los humanos. Y por lo tanto, si alguna persona
no cumple cierta expectativa social, por ejemplo, alguna persona tiene dificultades en, por ejemplo, aprender matemática, ¿ya? Eso es completamente respetado. Si alguien tiene algún diagnóstico de base, por ejemplo, algún trastorno del neurodesarrollo, como en el caso del autismo, también está dentro de esta mirada de neurodiversidad. Y aquel que no tiene algún diagnóstico también entra acá. Acá, ¿cierto? Entramos todos, 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 todos. Carmenza. Hola. Ya. Entonces, continuando con el tema, existen diversas maneras de procesar la información, por supuesto, y tipos de configuración cerebral. Así es, todos somos muy diversos. Vamos a tener algunos talentos específicos, vamos a tener algunas necesidades también muy específicas. Recuerden que acá en neurodiversidad es independiente si hay algún diagnóstico o no. Acá entramos todos, 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 por diversos que seamos. Podemos ser muy, muy inteligentes en áreas específicas, también vamos a tener necesidades en otras. ¿Ya? Podemos tener dificultad en varias áreas, pero eso finalmente es una variante más. ¿Ya? Podemos ser muy buenos, habilidosos en muchas áreas, ¿ya? Pero también estamos acá, estamos todos dentro de estas configuraciones cerebrales. La parte sensorial también ya lo habíamos comentado, también eso es una parte de la neurodiversidad. Para esta mirada de neurodiversidad nos dice, y acá quiero que pongamos atención, nos dice que el autismo no es una enfermedad ni un trastorno, sino una condición de vida con la que se nace y posee un neurodesarrollo atípico. Aquí puede ser que nos quedemos pensando un poquito. Ya, perfecto. Nos dice primero que el autismo no es una enfermedad. Hemos escuchado en muchos lugares, ¿cierto? Y también se habla mucho desde la inclusión que el autismo no es una enfermedad. Ahí yo creo que coincidimos todos, 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 ¿ya? Porque finalmente se habla como diagnóstico de un trastorno. Pero acá nos dice que tampoco es un trastorno, ¿ya? Sino una condición de vida. Entonces, ordenemos aquí un poquito la situación. Hoy en día se habla de que el autismo es un trastorno porque el diagnóstico, el manual de donde se extrae la información oficial, no solamente en Chile, sino que en muchos países, ya nombran ciertas características, ciertos signos que cumple una persona para ser diagnosticada con autismo. Y el diagnóstico en ese manual que vamos a estar viendo, no sé, creo que la próxima clase vamos a estar viendo un poquito de eso. En ese manual aparece con el nombre de trastorno de espectro autista. Entonces, hoy en día, cuando 2025, cuando a una persona se le realiza una evaluación por parte del equipo de salud, ese o esa neurólogo o psiquiatra, nos va a entregar el diagnóstico de trastorno de espectro autista. Pero acá nos dicen, ya, no es un trastorno ni una enfermedad. Entonces, mirándolo desde una manera más inclusiva, si nos referimos solo a trastorno de espectro autista, estamos hablando del diagnóstico. Por supuesto, es correcto si hablamos del diagnóstico, trastorno de espectro autista, eso no se ha modificado hasta el día de hoy. Pero acá, ¿cierto? Nos dicen que si hablamos del autismo como una enfermedad, estamos finalmente etiquetando a la persona, la cosificamos. Si estamos hablando de solamente el trastorno, estamos hablando de la guía clínica que nos dice las características de esta persona son ciertas dificultades en la comunicación, en la interacción, ¿ya? Por eso también muchos autores hoy en día hablan de condición, pero no es un término que esté oficializado. Si hablamos de condición, en algunos contextos va a ser bien recibido hoy en día. Ya por lo general, cuando en ciertas situaciones sociales se habla de condición, de espectro autista, hablamos en general de persona autista también. Y hay otra más que no la recuerdo bien, pero un poquito más larga, que salió hace poquito. Otra nomenclatura. Ya. Pero oficialmente no se ha dicho que el término sea condición. ¿Ya?
Pero para efectos de esta partecita de acá, del autor que aparece aquí, nos dice que, por un lado, no estamos hablando de una enfermedad, porque una persona con autismo no es una persona que esté enferma como tal. Recordemos que enfermo, ¿cierto? Se refiere a una persona que requiere una cura, ¿ya? Y sabemos que el autismo es algo que va a estar con nosotros durante todo nuestro ciclo vital. Ya no es que con una pastilla se nos vaya a pasar lo que es toda esta, todo este desarrollo, ¿cierto? Que puede haber cambiado en nosotros algunas características. Ya. Entonces, también nos Creo dice, que ¿le puedo hacer una pregunta? dígame, Yo leí en una parte, no me acuerdo bien dónde fue, pero salía que por ser a las personas adultas también se puede diagnosticar con un tipo de autismo, o Asperger en este caso, pero salía que se puede desarrollar después de los 30 años. ¿Eso es cierto o no? ya, vamos para allá. Ya, igual en la próxima clase vamos a hablar como bien en detalle de esto, pero ahora, anticipándonos también, y gracias por la pregunta, Tiene, el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, seamos niños, seamos adolescentes, seamos adultos. No hay un límite de edad. Ya probablemente algunas personas ya obtengan un diagnóstico en la vida adulta, por diferentes razones, porque no había acceso a la información, porque quizás se enmascararon esas características en la niñez, ya quizás nos decían en algún momento que nosotros éramos personas muy tímidas, o se confundieron también con otro diagnóstico, porque no había tanta información y no habían tantos especialistas en ese momento. Partiendo partiendo por ahí, a ver acá, Edith, pero se nace así, sí. Hay ciertas características. ¿Ya? Cuando se realiza un diagnóstico de trastorno de espectro autista en la adultez, por ejemplo, una persona de 30 años, ¿ya? Puede ser que esa persona haya llegado a una consulta por ansiedad, ¿ya? Una persona muy, muy, muy ansiosa. Se le realizó una evaluación psicológica, por ejemplo, ya, y aparecieron y se indagó en el historial de la persona, ya, y ahí se encontró que también habían algunas características, ya, o signos desde temprana edad, quizás no eran tan notorias en ese momento, ya, y ahí finalmente, por lo general, se realiza la derivación a neurólogo o psiquiatra, adulto. Y es la persona que nos entrega el diagnóstico. Se pueden realizar evaluaciones complementarias, por supuesto, ¿ya? Pero sí, se nace así, esa es la pregunta que nos decía Edith también, ¿ya? Se nace con las características, pero como sabemos que es algo que puede ir variando y también va muy de la mano en cómo nuestro cerebro se va desarrollando, cómo vamos procesando todos los estímulos que van llegando y va también ligado al aprendizaje que tengamos. A veces esas características, en serio que pasan muy desapercibidas, sobre todo en el nivel uno, ¿ya? Entonces, no nos sorprendamos si en algún momento alguna persona adulta nos dice, a mí me diagnosticaron con autismo ahora que tengo 30 años, ¿ya? Pero ¿cómo? Ya, a veces cuesta, ¿cierto?, asimilarlo y uno dice, pero ¿cómo? Si yo te conozco hace tiempo, nunca me había dado cuenta. Ah, pero internamente puede ser que esa persona haya pasado mucho tiempo enmascarando estas características, una persona que quizás pueda ser muy ansiosa, una persona que quizás descubrió algunas técnicas para poder autorregularse a sí misma, quizás es una persona que desde pequeñita em, tenía alguna dificultad con lo sensorial y ahí quedaba, ¿cierto? Dice, ah, pero es que este niño es mañoso, ¿ya? Puede ser también así. Hay muchas vueltas que se puede dar ese historial que tenga la persona que llega al diagnóstico. Pero sí, hay características desde la infancia, quizás no tan notorias, por eso pasan desapercibidas. Ya, pero en algunos casos, en algunas personas que llegan al diagnóstico en la adultez, habían características que eran súper notorias. Pero ¿qué pasó? Que nadie las atendió. Entonces esta persona creció con dificultades en la comunicación, creció con dificultades para interactuar con los demás. Era una persona que no tenía amigos o tenía muy poquitos. Por ejemplo, tenía una amiga, ¿ya?
También cuando había reuniones sociales, era una persona que requería prepararse mucho y cuando estaba en ese espacio permanecía un poquito más callado, callada. Quizá era una persona que se agotaba mucho socialmente, que evitaba espacios con aglomeración. Quizá era una persona que tenía algún interés específico y lo exploraba ahí en silencio, desde chiquitito. No jugaba con otros niños. Mi tipo de juego quizás era muy estructurado, pero a nadie le llamaba la atención porque en ese momento ya pasaban muy desapercibidas mis características. Decían que quizás yo era una niña tímida, quizás, pero es que le gusta jugar sola, y la dejo que juegue sola. ¿Ya? Quizás su tipo de juego, ¿cierto? Una niña que pasaba mucho, mucho tiempo organizando sus muñecas, dejando todo como muy ordenadito, ¿ya? Y los papás, por lo general, en las mujeres pasa mucho, ¿ya? Así se van enmascarando también. Y esa niña va creciendo con esa habilidad de poder ir como disimulando y adaptándose al entorno. A veces también tenemos un acento que puede ser como bien marcado. A veces tenemos algunas personas con autismo que tienen un acento que parece como si no fuese, por ejemplo, chileno. Estamos en Chile, parece un acento no chileno, como un español latino a veces. Decimos, pero ¿por qué habla así? Quizás fue una forma de aprendizaje social. Quizás aprendí a hablar así en una película que se me hacía bastante cómodo y hablo muy correctamente, ¿ya? Y así se pueden ir enmascarando. Entonces, em, en algún momento creo que le había comentado que he participado últimamente en varios seminarios sobre el diagnóstico de autismo en la adultez y sobre todo en mujeres, ¿ya? Y ahí participan muchas personas y llegan muchos testimonios también. Entonces es interesante escuchar ahí a veces que algunas personas dicen, ya, yo llevo, por ejemplo, una persona, me acordé justamente, le voy a comentar. Justamente una persona decía, a mí me diagnosticaron ahora, no recuerdo cuántos años tenía, pero tenía más de 30. Decía, y no sé si hice bien con obtener el diagnóstico o no. ¿Por qué? Le decía. Ya, ¿por qué? Interesante. Y ahí todo, hay más de 300 personas escuchando su testimonio. Y ella decía que ella desde muy jovencita, ay, ya, una pequeña pausa. ¿A alguien más se le queda pegada la señal? Ya, gracias, Selma. Me dicen que no, Natalia. No, Jennifer. Perfecto. No sé alguna dificultad de señal. Ya, les voy a contar esa historia igual para que nos quede ahí. Entonces, esta persona decía, a mí me diagnosticaron ahora de grande, 30 y tantos años, pero habían cosas que yo antes trataba, ¿cierto?, en mi día a día de irme adaptando. Por ejemplo, a mí siempre me molestaron cierto tipo de ruidos. Pero ¿qué es lo que hacía yo? Por ejemplo, trataba de no ir al mall, trataba de no ir a un restaurante, prefería quedarme en la casa, ¿cierto? Ella nombraba como muchas características que sí, ¿ya? Y muchas veces la forma en que ella evitaba esa situación, por ejemplo, decía, también cuando era más pequeña tenía muy poquitas amigas y a veces me separaba también del grupo. A veces yo prefería estar sola, prefería jugar sola, no me gustaba ir al colegio. ¿Por qué no me gustaba ir al colegio? Porque había mucho ruido. Había mucho ruido y yo no tenía ganas de jugar con los demás. ¿Ya? Y ahora, decía pues, y ahora que ya tengo el diagnóstico, me doy cuenta que siempre tuve varios trabajos en la vida, pero duraba muy poquito en el trabajo. Duraba muy poquito porque hay un punto en que en el trabajo se comienzan a generar amistades, hay nuevos lazos y la gente como que quiere conversar mucho conmigo, decía ella, y yo en ese momento prefiero renunciar. ¿Ya? Entonces, dando toda esa vuelta y muchas otras características más que ella fue nombrando desde que era muy jovencita. Entonces, se fue llegando al diagnóstico, ¿ya? Y hoy en día ella es una mujer adulta de más de 30 años con un diagnóstico muy reciente. Y, y decía que ella en este momento se sentía como más autista.
¿ya? Decía, me siento más autista. Y preguntaba, ¿es normal sentirse más autista luego de tener un diagnóstico? Entonces la respuesta que le dieron es que al inicio, ya al tener el diagnóstico, cuando ya somos adultos, puede generar que quizás sintamos que estas características están mucho más en evidencia, pero en realidad es porque pasamos tanto tiempo enmascarando esta dificultad que podíamos haber tenido. Estaba leyendo los comentarios ya. Ya. Pasamos tanto tiempo enmascarando todas estas dificultades que podemos tener en el día a día, imaginen, desde que somos pequeñitos, cuando ya somos más grandes, muchas veces cuando somos adultos es cuando ya todo esto explota, digámoslo de esa forma. O cuando ya nuestra vida se vuelve independiente, cuando somos personas, ¿cierto?, que estamos en otro contexto, si estamos trabajando, ya ahí también pueden haber alguna, puede surgir alguna característica mucho más notoria que antes. Selma. Profesora, ya conté esto aquí, pero quería contarte porque relacionado a eso, sigo a una mujer, ella es cantora y productora y ella siempre colocaba alguna cosita bonita. Y ahí un día ella empezó a contar su historia y pasó lo mismo que tú estás contando. Mm, La diagnosticaron ahora con 34, algo ujú, así, con autismo, pero autismo superdotado, a ya, ella y a su esposo. Y ella colocó eso, habló, ahora me hace sentido porque ujú, no me gustaba tanto de ruido, tanta multitud, y yo trabajaba con eso, decía ella. ya, Pero complejo. tuve que soportar, para mí era difícil, A ver. pero cómo trabajar, ¿cómo? El micrófono que se activó. Ah, ya. Era así. Pero como yo trabajaba con eso, tenía que eso, porque ellos cantan para Mm, mucha gente, hacen producción, composición de cantos, gospel, y yo encontré interesante, tienen dos hijos y me ya, parece que la hija también tiene autismo y ya. ahora iban a verificar el niño. Entonces hablé, pucha, qué extraordinario que uno no se, tal vez no se entiende Ujú, y después cuando va a investigar y encuentra un diagnóstico, todo se encaja. claro. Yo creo que no es tan fuerte el autismo de ella, yo Ujú, creo, porque ella interactúa bien y claro. todo, pero descubrir que tú tienes eso y poder lidiar mejor con Ujú, su vida, interesante. claro. Muchas gracias, Selma. Sí, eso también justamente iba a ese punto, que el tener algo concreto, ¿cierto? Ya, y yo me sentía extraña quizás, me comparaba con el resto a cierta edad y yo sentía que por qué yo no lograba, por ejemplo, salir con mis compañeros, por qué yo me aislaba, ¿cierto? Ahora tenemos la causa. ¿Ya? Y por supuesto, como dice Selma, ahora podemos tener muchas más estrategias, ¿ya? Desde, por ejemplo, ser más abierto en compartir el cómo nos sentimos, el poder expresar, ¿sabes? No me siento cómodo en este espacio, que quizás era algo que tratábamos de disimular años atrás, ¿cierto? Disimulábamos y aguantábamos de alguna forma, estábamos un ratito y después desaparecíamos. Ya también pasa eso, ya que uno trata como de encajar en lo que se espera socialmente en realidad, porque es eso. Nosotros tratamos de acoplarnos al resto,
Si el resto de nuestros compañeros, por ejemplo, en el colegio, disfrutan de una actividad donde estemos todos reunidos en un espacio en común, haya ruido, haya música, ¿ya? Se espera socialmente que nosotros también estemos ahí. ¿Ya? Pero a veces nuestras propias características, nuestro procesamiento, como en el caso del autismo, van a dificultar que yo participe en ese tipo de actividades. ¿Ya? Y ahora de adulto ya lo puedo comprender, puedo buscar herramientas em, y también, estaba leyendo aquí, voy a leerlo de inmediato. Y también, ¿cierto? Poder darle una explicación, que eso es algo sumamente válido para todos en realidad. Hay algo, ¿cierto? Sé que hay algo, sé que yo sé el porqué de todo esto que yo sentí y también y también era algo súper fuerte que yo escondí. Quizás me afectó mucho psicológicamente, quizás yo buscaba siempre apoyo porque estaba muy ansiosa. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa cuando uno tiene mucha ansiedad? Le dan unas pastillas, ya, que finalmente hacen que uno esté como más decaído, ¿cierto? Pero no es esa la solución. Me va a servir un tiempo y eso era todo. Finalmente es comprender el cómo soy, quién soy. A ver, acá un poquito los comentarios. Eh, sí, Norma, no se preocupe, vaya nomás, no se preocupe. Acá Leskrit nos dice, yo no tengo un diagnóstico, pero tampoco tengo dudas de que soy neurodivergente. Mientras más estudio, más sentido me hacen muchas cosas. Leskrit, en ese caso, igual, igual sí, usted, ¿cierto? Puede buscar más información y en algún momento también asesorarse con algún profesional del área. Igual es súper válido, en realidad, ¿cierto? También ayuda como a esto de el tener un diagnóstico en caso de ser positivo, ¿cierto? También genera en la persona, por lo que he escuchado, también genera una sensación de bienestar, por supuesto, porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es lo mismo lo que decía Selma, ¿cierto? Nos ayuda, ¿cierto? Para tener más herramientas, para saber dónde y cuándo puedo buscar, a quién puedo recurrir en caso de que, por ejemplo, me sienta de tal forma, ¿ya? No voy a estar ahí solita luchando con esto que tengo acá internamente, ¿ya? Y pensando en que los demás me van a estar juzgando, porque a veces también ocurre, que muchas personas también son juzgadas, por ejemplo, por estas mismas situaciones sociales. Es que tú no quieres salir porque, no sé, te caemos mal. Hay mucha, la gente, ¿cierto? O sea, socialmente hay mucha, hay mucho prejuicio. Sí, Leslie, es bueno buscar orientación. Hay no sé si lo tengo, si lo encuentro se los voy a nombrar. Hay una página de unas chicas que son especialistas son profesionales especialistas en diagnóstico de autismo en la adultez. Ya voy a buscar si lo guardé acá. He participado en seminarios con ellas y son, la verdad que dan una mirada como muy comprensiva, muy amplia también de la temática y tienen mucha información también. En el foro de ellas orientan mucho, ya, desde qué puedo hacer, dónde recurrir, me ayudan también, ¿cierto?, a continuar con el proceso en el caso de querer, ¿cierto?, más orientación al respecto. Así que Professora, lo voy a buscar. Selma. yo creo que, por ejemplo, antiguamente, no ahora, pero antiguamente había mucha discriminación contra el autismo y otros problemas más. Ujú. Pero cuando uno conoce un autista, por ejemplo, tengo una amiga que ella tiene 3 hijos y Ya, el segundo salió con autismo ujú, súper fuerte y el tercer, ya, que el menor, é um autismo em grado muito alto. Pero el segundo, professora, ele é muito inteligente. Ele sabe falar 4 ou 5 idiomas. mm, Ele sabe fazer um dibujo
estava Ujú. vendo sábado ele fazer um dibujo, um círculo Ujú. perfeito, perfeito. E falei Guau. e quedei pensando como pode la mente dele ser assim tão exata e dibujava um ninho e os braços eram la misma, el mismo tamanho, la misma. Ajá. Entonces hablo, y las líneas de la camisa, todas igualitas. Entonces, hablé, ¿no? Genial. Es algo genial, genial. Él sabe hablar el portugués, profesora, Qué y genial. él Son nunca como muy fue perfeccionistas. eso, muy perfecto. Y nunca fue a un colegio de lengua, sabe hablar Ah, chino, ruso, wow, wow, alemán. No, es fantástico, muy interesante. maravilloso. Sí, igual está ahí esas variaciones. Cuando veamos la parte de lo que es como funcionamiento cerebral, ahí también vamos a ver como más puntualmente esas características, porque hay algunas personas que tienen como esos talentos, como dice Selma, para los idiomas, para lo que es el dibujo, esta memoria visual, ya, algunas personas que son como queda como wow, de verdad que sí. También conozco una familia que tiene tres hijos, dos ya son mayores, uno está terminando su segunda carrera, el otro ya tiene dos carreras y está ahora trabajando en otra área que es totalmente distinta, pero dice, wow, estos chicos son muy geniales y son muy jovencitos. Y el menor es chiquitito todavía. Ya, entonces uno queda como maravillada en realidad porque son talentos que uno, de verdad que era una persona con autismo, claro, pero un autismo que en este caso, ¿cierto? También fueron potenciadas esas características. ¿Ya? También, ¿cierto? Si nacemos con cierta capacidad y esta capacidad es potenciada, en muchos casos estos pequeños como van como muy rápido. ¿Ya? Pero también tiene mucho que ver con el funcionamiento de ese cerebro. Muchas gracias por compartirlo, Selma. Acá nos dice Ruth, yo veo a doctor Ali, él tiene autismo y es muy inteligente. Yo no lo he visto, voy a buscar doctor Ali porque ya me llamó la atención. Vamos continuando aquí con la neurodiversidad, volviendo un poquito a la temática, está interesante la conversación. Igual es importante compartir estas miradas y estos testimonios que tenemos por ahí. Ya, a veces es súper interesante compartirlo. Se aprende bastante de ellos. Desde el paradigma de neurodiversidad se evita el enfoque patologizante. Ya, entonces, no estamos hablando de una persona con autismo como una persona que tiene dificultad en esto otro, ya, la comunicación, en estar con las personas, en lo que es, por ejemplo, el cambio de la rutina, ya. Evitamos referirnos a la persona como solo un diagnóstico, a eso se refiere, pero también se conoce que pueden existir otras comorbilidades, como dice acá. Entonces, por un lado, tenemos a una persona que efectivamente cuenta con un diagnóstico, sí. ¿Esa persona es solo un diagnóstico que anda por ahí en el mundo caminando? No, por supuesto que no. Es una persona, como muchas otras, estamos en el mundo con diferentes características. Ya no tenemos que verle como una persona que solamente, por ejemplo, tenga necesidades, ¿ya? Porque sabemos que una persona con un diagnóstico también tiene habilidades, ¿ya? Entonces, no hablamos de la persona solamente desde el diagnóstico, pero también no se desconoce que pueda existir alguna otra condición, por ejemplo, o alguna otra enfermedad que, mm, que pueda acompañar a la persona, ¿ya? Entonces, vamos a silenciar aquí el micrófono. Entonces, si existe una comorbilidad, ya sabemos que la persona puede coexistir con esa comorbilidad. O sea, podemos encontrarnos a una persona con un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, que además
cuenta con algún otro diagnóstico, ya sea físico o de salud mental, ya que coexista con la persona. ¿Ya? Sabemos que existe, que quizá esa persona pueda tener alguna necesidad en cuanto a lo que es, por ejemplo, si hay algún grado de discapacidad física, requiere algún tipo de apoyo específico, ¿cierto? Para poder desplazarse, por ejemplo. Pero eso no significa que vamos a ver a la persona solo como el diagnóstico. Antes de ser un diagnóstico, antes de tener una discapacidad, somos personas con diferente procesamiento cerebral, por supuesto, personas que tenemos derecho a opinar, personas que tenemos que ser vistas como lo que somos íntegramente, no solamente, ¿cierto?, como lo que yo pueda necesitar. Continuando, también desde este concepto de neurodiversidad se habla del modelo social de discapacidad, con énfasis en las barreras sociales. O sea, aquella persona con algún grado de discapacidad ya, en realidad se ve más limitado por lo que son las barreras sociales para su participación. O sea, la limitación que pueda vivir una persona con discapacidad o desafíos que experimente día a día no son desafíos causados netamente por la condición de salud, por ejemplo, sino por las barreras que impone la sociedad misma o el ambiente al que se enfrenta. Por ejemplo, si yo soy una persona que utiliza una silla de ruedas, soy una persona que utiliza silla de ruedas, una barrera en lo físico sería que no puedo desplazarme independientemente porque utilizo mi silla, ya, y las calles están horribles. Ya, no puedo desplazar. Una vez hicimos ese experimento en la universidad de desplazarnos unas calles en silla de ruedas y fue terrible. Fue muy, muy malo. Y eso que fue afuera de una universidad. Un espacio que debiese estar completamente habilitado. Dentro de los ascensores también una muy mala experiencia. Ya. Por otro lado, están las barreras sociales. Por ejemplo, una persona con ya, un diagnóstico autismo, ya, pensémoslo así. Una persona con un diagnóstico de autismo em, que va a realizar una compra. Va solo, ¿cierto? Va a una tienda. Sabemos que tiene autismo porque es una persona, algunas personas portan una credencial, ya portan una credencial. Entonces puede ser que esta persona la veamos ahí en el supermercado y nosotros digamos, pero ¿cómo esta persona está ahí comprando sola? ¿Dónde está la persona que lo acompaña? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cierto? La sociedad está ahí como, ya, por un lado, bien, si es que desean ayudar en algún momento, bien, pero quizás estas personas están ahí mirando a esa persona que está sola, voy a grabar, voy a grabar porque esta persona no puede estar acá sola, es una negligencia. Empezamos a juzgar desde fuera, como sociedad, y pasa mucho, empezamos a grabar, por si pasa algo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La persona ya es una persona que hay algunas personas con autismo que tienen dificultad para realizar las compras de manera independiente, por ejemplo, pero si ellos van con algún listado, van con el dinero, ya, cero problema en realizar esa compra independiente. Entonces vemos a esta persona que está mirando su celular, ya, y tiene la lista de lo que va a comprar, ¿cierto? El producto, la imagen, lo saca, lo lleva, ya, perfecto. Va a pagar, y ahí puede ser que la persona que la está atendiendo me quede mirando, le diga el precio, ya, nuestro joven puede sacar el dinero y comience, por ejemplo, a decirle, oye, tú andas solo, ya, nuestro joven puede que le diga sí, ya, y que esta persona, por ejemplo, comience a interrogarlo, ya, que quizás con el tema del dinero también sea como muy, eh, no sea tan concreto, ya que comience a divagar mucho, que comience a hacerle muchas preguntas, y por ejemplo tenemos a otros más que están ahí mirando, ya, finalmente aquí la participación de nuestra persona que fue a realizar su compra independiente puede que no salga tan bien. ¿Por qué? Porque había gente que estaba ahí alrededor mirando, juzgando, grabando, ¿y qué pasó con la persona que iba solamente a comprar algo, iba con una lista con el dinero? Puede ser que haya desistido de la compra. ¿Por qué? Me puse muy ansioso, porque había gente ahí detrás mío, ¿ya? Puede pasar eso.
también puede pasar que se le niegue la posibilidad de entregar una opinión a alguien por el hecho de tener alguna discapacidad. También sucede. Ahí, barrera de la sociedad. ¿Ya? Ahí la barrera finalmente no es la característica de la persona. Ahí la barrera la está poniendo un otro, en cómo nosotros juzgamos, por ejemplo. También sucede mucho, creo que lo había nombrado, cuando nuestros niños sienten alguna desregulación en algún espacio público. Cuando a nuestros niños les sucede, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se pone a juzgar, se pone a grabar, se pone a criticar a los papás ahí mismo, en el momento. Es sumamente terrible. Imaginen ese pequeño, está ahí muy sobrecargado de información y, por ejemplo, tu niño puede estar en el suelo, ¿ya? ¿Qué pasa? Los cuidadores principales tienen estrategias, ¿cierto? Le acompañan, busca que no se lesione, ¿ya? Van a buscar, quizás uno de los tutores va a buscar el auto, ¿ya? Porque no podemos llevarnos a nuestro pequeño así arrastrando, por supuesto. Entonces fue a buscar el auto lo más rápido posible y en ese ratito pasó que llegaron personas, se pusieron a grabar, se pusieron a criticar, pusieron a decirle muchas cosas feas a la madre, quizás que se quedó con nuestro niño, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Probablemente esa familia no va a querer volver a ese lugar, no va a querer intentarlo nuevamente. Quizás esa familia ya no va a querer estar en un espacio social. Quizás ese niño tampoco, ¿ya? Va a querer salir nuevamente en mucho tiempo más. ¿Pero por qué? Porque finalmente la sociedad misma en ese momento, con ese juzgar, impuso barreras para la participación de esa familia o de ese niño. Ya, a veces la gente es muy cruel. Créanme que yo no lo he vivido, pero sí lo han vivido muchas personas que conozco, con quien he trabajado, muchos papás, que me comentan situaciones y no les ha pasado una vez y en una sola ciudad. Le ha pasado en varias ciudades, le ha pasado en el colegio, le ha pasado en otro colegio, ¿ya? Entonces uno dice, mucha, qué mal no poder, ¿cierto?, planificar quizás una salida en cierto contexto, estamos resguardando, anticipamos a nuestro niño, por ejemplo, cumplimos con todo lo previo, lo hicimos súper bien. Además, llevamos audífonos canceladores de ruido, llevamos un objeto de regulación para nuestro niño, para que lo pueda ir y llevar en la manito, ¿ya? Pero aún así, ya simplemente pasó un vehículo muy fuerte, ¿ya? Pasó una moto. Y eso causó que la gente nos juzgara y que finalmente no pudiésemos avanzar, no pudiésemos lograr que nuestro niño se regulara en ese momento porque estaba toda la gente ahí encima. Pasa mucho, y pongamos ojo con eso. También se habla desde la neurodiversidad que las personas no son pacientes, sino participantes. No se brindan terapias, sino acompañamientos a intervenciones. Entonces, pensamos que las personas no son pacientes. Finalmente no somos un número más. Si pensamos en una consulta, ya, pensamos en una consulta de una intervención de lo que hago yo, de terapia ocupacional. Veo que tengo a 3 niños afuera esperando pasar y antes de que pase uno, ya yo los dejo ahí esperando. Veo, ya, este pequeño tiene un diagnóstico tanto, ya, ¿qué pasa? Pasa a mi niño, lo saludo, ya, hoy vamos a hacer esto otro, ya, genial. Terminamos, listo, que venga el siguiente. Ya, eso sería pensar a una persona como un paciente. Le brindo una terapia, sí, lo que a mí sé que podemos trabajar, perfecto, lo aplico. No considero nada más. Ya, entonces, para este concepto de neurodiversidad nos dice que, primero, sé que mi niño llegó, entonces ya, primer paso, voy a ver, ¿cierto? La ficha, perfecto, con nuestro niño, ya trabajamos esto. Llega mi pequeño y yo parto de preguntarle cómo está. Lo saludo, ¿cierto? Tengo algo planificado, pero ya, primero parto por saber cómo está mi niño. Puede ser que mi niño no llegó de tan buen ánimo, entonces considero opciones para hacerlo Claro. participar. ¿Ya? Ok. Entonces considero opciones. Si veo que mi niño no tiene mucho ánimo, ya, ¿quieres comenzar por esto? ¿Quieres comenzar por esto otro? Quizás mi niño, de no muy buena gana, yo quería trabajar algo motor, y quizás mi pequeño no tiene mucho ánimo en moverse. ¿Qué hacemos? Conversemos, ¿ya? Entonces, ¿cierto?
nosotros le acompañamos, dependiendo también, vamos a ir modificando nuestra forma de actuar ante un otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente no es un número más que está ahí o no es un niño más que va a asistir a nuestra escuela y nosotros cumplimos con acompañarlo en el aula y que no se salga de la sala, ¿ya? Sino que nosotros nos orientamos también a lo que necesite nuestro pequeño y vamos variando en las atenciones que podamos brindarle. Si vemos que nuestro niño no está animado un día, ¿ya? No pensemos en nuestro niño como que simplemente le vamos a obligar a participar y a estar ahí con el resto del grupo. Buscamos alguna alternativa. Ya, si no vemos que nuestro niño llegó como distinto, quizás le duele algo, o quizás simplemente el ánimo no está, ya, entonces no le obligamos a participar, le preguntamos, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres conversar? Salgamos un ratito, ¿ya? Salimos un rato afuera, vemos qué puede animarle, le ofrecemos algunas opciones, quizás solamente requiere compañía en ese momento. ¿Ya? Entonces nosotros finalmente podemos brindar esa compañía en lugar de imponer. Hay un micrófono activo, no lo puedo encontrar. Se escucha muy fuerte, pero no lo puedo encontrar. Ya, no lo encontré, se me escapó. Es el Eh, Oscar. del Oscar, profe. Ah, ya. Oscar, por favor, el micrófono. Comentan acá, estábamos escuchando conversaciones. No se entendía mucho. Ya. Entonces, vamos a silenciarlo nuevamente. Ya. Se busca crear lazos de empatía, escucha, comprensión y acción, por supuesto. Ya recordando también que no estamos frente a un estudiante más, un número más que está en nuestra aula, por ejemplo, sino que si nuestro niño desea conversar un ratito, conversemos, brindémosle ese espacio. Quizás no es el momento más indicado, escuchémosle brevemente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Digámosle, conversemos en el recreo, ya, me quedo un ratito, ya, conversémoslo en este ratito, ¿ya? Entonces también es importante esa comprensión que nosotros podamos brindar. Y también dice que se considera el autismo desde el déficit hacia las características. Ya, entonces, resumiendo aquí un poquito, antes de irnos, de irnos, ya, acá lo importante es que no se piense en el autismo como una lista de problemas que la persona debiese superar, ya, sino enfocarnos mucho más en las características que tenga la persona. Entonces, resumiendo aquí un poquito, porque vamos a ir con otros conceptos, tenemos que la neurodiversidad, ¿cierto? Va a abarcar todos los tipos de procesamientos humanos que puedan existir. Mi dificultad en esta área, mi habilidad en esta área, con diagnóstico, sin diagnóstico, con trastornos del neurodesarrollo o sin él, estoy acá adentro. Acá, ¿cierto? Veámoslo como sinónimo de inclusión también la neurodiversidad. Todos estamos aquí. Posteriormente vamos a ver el concepto de neurodivergencia, pero eso lo vamos a ver a la vuelta, para que no nos enredemos tanto. Vamos y volvemos a la hora. Volvamos a las 8:20. Sí, 8:20. Vamos y volvemos. Vamos a pausar aquí. Ya estamos de vuelta, alcancé a ver unos mensajes. Ah, ya está, ya estábamos en receso, sí, por eso era el silencio. Ya justo trato de que hagamos el receso como a las 8 pasadita a las 8. Y ya, era por eso, dice que raro, mira, muchos mensajes. Lo que Ya, pasa es que entonces, no había escuchado la última parte y entonces me quedé así que dijeron, ¿qué ah, pasó? Y pensé que era mi teléfono, ya, salí de la reunión, volví, entré, yo dije, ¿qué pasó? ya, sí, pasa. Ya, sí, porque sí, verdad que hicimos como un pequeño como resumen y ahí nos fuimos. Ya, no se preocupe, estamos de vuelta. Ya, para quienes se están integrando, el día de hoy nos encontramos bueno, primero darle la bienvenida y nos encontramos en nuestro tema número 3. Estamos viendo el concepto de neurodiversidad. Y de aquí en adelante, para que no nos enredemos con los conceptos,
Vamos a ir viendo paso a paso. Dijimos, resumidamente, neurodiversidad toma todas las combinaciones de funcionamiento cerebral, ¿cierto? Toda la variabilidad neurocognitiva de nuestra población tiene cabida acá también. Neurodiversidad viene siendo como un compañero, ¿cierto?, de lo que es la inclusión también. Nos habla de que existen barreras, pero más que nada esas barreras están enfocadas en la sociedad. Ya nos habla de que el enfoque también que se debe dar al escuchar a las personas también tiene que ser dentro del respeto, ya no guiarnos solamente por algún diagnóstico que podamos tener, sino que cada cierto entramos todos, 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 todos. Diverso. Continuando aquí para enredarnos un poquito, en el documento de aula aparece el primer globito que aparece aquí en amarillo. Ese globito amarillo tiene una palabra que no, tiene un error de tipeo. Por lo tanto, debe decir el globito que a ustedes le aparece en el documento de aula, debe decir qué es una persona neurodivergente. Aquí, esta palabrita que está subrayada, se la voy a mostrar en un segundo. Voy a compartir el documento que aparece en el aula. Acá está. Le había dicho que íbamos a revisar. Aquí. Ya, si pueden ver en el documento de aula, el globito que aparece en amarillo dice que es una persona neurodiversa y después responde la neurodivergencia, ¿cierto? Ahí mezcla un poquito los conceptos. Entonces, en esta pregunta que aparece en el documento de aula, debería decir lo que aparece en la presentación. O sea, la palabra que está subrayada ahí debería estar ahí en ese documento oficial. Pero todo lo demás y la respuesta es correcta. Así que acá estamos definiendo, me volví un poco trabada. Acá estamos definiendo lo que es neurodivergente. No quiero que nos confundamos en esta parte. Justo ahí está la palabrita, ¿cierto? Está mal tipeada. Sí, sí, Virginia. Cuando uno lo lee, ¿cierto? Se da cuenta que la definición no coincide. Estamos hablando de neurodivergencia. Está mal escrito el del aula. ¿Ya? Así que, por favor, pueden sacarle captura a esta partecita de la clase, si quieren le sacan una foto, ¿ya? O lo corrigen de inmediato, ¿ya? Porque la palabra que debe decir en el globito que aparece en amarillo en el documento de aula es ¿qué es una persona neurodivergente? Neurodivergente. Así, tal cual. Y abajito, ¿cierto? La definición está totalmente correcta, pero es una definición de neurodivergencia. No es lo mismo que el concepto anterior. Y les voy a explicar por qué. Ya, entonces, enterado, ¿cierto? De ese cambio en la palabrita, yo también lo leía hace tiempo y decía, pero esto algo raro tiene. Y era la palabra que estaba mal escrita. Entonces, nos pasamos de ese concepto que acabamos de ver, ¿cierto? Que era el neurodiversidad, recordando que neurodiversidad era para todos, 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 con diagnóstico y sin diagnóstico, y llegamos al concepto de neurodivergencia o una persona neurodivergente. Ya, concepto distinto les comentaba. ¿Por qué? Porque la neurodivergencia, como dice aquí, es un término general para referirse a los individuos que son autistas principalmente, abarca dislexia, dispraxia, ¿ya? Otras condiciones que finalmente, donde existe alguna diferencia en la parte del proceso cognitivo y emocional. Entonces, una persona neurodivergente va a ser aquella que, procesa la información de una manera que no se ajusta al estándar. O sea, aquella persona con un procesamiento cerebral, ya que no se ajusta al estándar
un neurodesarrollo que sea atípico va a entrar acá. O sea, podemos tener en el concepto de neurodivergente o neurodivergencia, o puede entrar aquella persona con algún diagnóstico de autismo, alguna persona con un diagnóstico de dislexia, de dispraxia también, que es algo más motor, ¿ya? O alguna persona con hiperactividad también, ¿ya? Va a entrar dentro de este concepto. Entonces, una persona neurodivergente va a ser aquella donde este procesamiento de la información, este proceso cognitivo y emocional de la información no se va a ajustar al estándar. Por lo tanto, dentro del concepto de neurodivergente, aquella persona que se ajusta, ¿ya?, a los requerimientos de las normas sociales, aquella persona que no tiene un diagnóstico de base, aquella persona que, por ejemplo, como yo no tengo un diagnóstico como tal, no tengo un diagnóstico de autismo, no tengo un diagnóstico de trastorno de atención, con o sin hiperactividad, no lo tengo, ¿ya? Me ajusto a las demandas del entorno, intento, pero llego, lo hago, ¿ya? Con una dificultad, dependiendo de la situación, pero logro, ¿cierto?, adaptarme. Entonces, yo, como una persona sin un diagnóstico como tal, voy a estar fuera del concepto de neurodivergente, porque neurodivergente va solamente y exclusivamente a describir a aquellas personas que, como dice aquí, cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan al estándar o a lo común o al resto de la sociedad. Diferente al anterior, diferente, porque en el concepto anterior entrábamos todos, 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 todos. Acá en el neurodivergente no vamos a entrar todos, porque aquella persona que se llama una persona con un procesamiento neurotípico queda fuera de neurodivergente. Va a ser para toda aquella persona que, digámoslo más claramente, que cuenta con algún diagnóstico. Ya, para enredar más las cosas, y vamos a volver después, no se preocupen. Les nombré otro tipo de concepto, que era una persona neurotípica. Ya, aquí para terminar de enredarnos un poco. Ya, entonces, vamos a hacer la vuelta de nuevo, vamos a volver para allá. Ok, ya vamos a tenerlo presente. Que le vaya bien. Entonces, para terminar de enredarnos aquí, también tenemos a la persona neurotípica. Ok, ya. Entonces, tenemos dos grupos bastante diferentes según estos conceptos. Entonces, tenemos a la persona neurotípica, que me había puesto yo como ejemplo. Ya, entonces, ¿cómo yo soy una persona sin algún diagnóstico, sin autismo, sin me ajusto, ¿cierto?, al estándar, en lo que es el proceso de enseñanza también, ¿cierto? No requería algún tipo de apoyo, ya no tengo algún diagnóstico de base, entonces yo vendría siendo una persona neurotípica, ¿ya? Como lo dice el nombre, típico. Vendría siendo una persona del común, del estándar, ¿cierto? No tengo un diagnóstico como tal, soy una persona neurotípica. Entonces, yo sí voy a entrar dentro del concepto neurotípico, pero voy a quedar fuera del neurodivergente, porque el neurodivergente va a ser para todo aquel que sí cuenta con un diagnóstico, que sí puede presentar alguna dificultad, por ejemplo, lo que es el procesar de la información en algún momento de la vida. Alguna persona que requiere algún apoyo específico para algún área, ¿cierto? Debido a alguna condición del neurodesarrollo, por ejemplo, sería una persona neurodivergente. Aquí el neurotípico para afuera, porque el neurotípico tiene su propia clasificación, que es una persona neurotípica, y acá el neurotípico es todo lo contrario. El neurotípico van a entrar todo aquel que es lo contrario del neurodivergente. Y para no enredarnos,
no nos olvidemos que neurodiversidad, neurotípico y neurodivergente van a estar acá. Acá no hay distinción de tipo de procesamiento. Veámoslo así. Neurodiversidad, todos. Neurotípico y neurodivergente, aquí somos bienvenidos. Neurodivergente, acá el neurotípico para afuera. Neurodivergente va a ser para aquella persona cuyo procesamiento de la información presenta alguna diferencia en cuanto al estándar. Ya tenemos personas con diagnósticos, como los que aparecen aquí, ¿ya? Y tenemos al neurotípico, que va a ser, que es todo lo contrario del neurodivergente. El neurotípico, ¿cierto? Va a ser aquella persona que podríamos clasificarla, como dice la palabra, como una persona típica, una persona común, que sí se ajusta al estándar social. No sé si queda claro ahí, si alguien lo puede explicar aquí o lo escribe en el chat para ver si quedó claro. Porque a veces yo sé que se enreda porque todos empiezan con neuro. A veces puede pasar. Me ha pasado antes que cuesta explicarlo un poquito, ¿ya? Pero el primer nombre es el que se repite. Pero quedémonos con la última palabrita. Ya, la última palabrita finalmente es la que nos dice así a ciencia cierta de qué estamos hablando. Ya, nadie lo quiere explicar, entonces lo voy a repetir nuevamente. Lo importante es que quede claro. Ya, eso es lo que me importa. Neurodiversidad, neurodiversos somos todos. Neurodiversidad, entre aquella persona con un diagnóstico, entre aquella persona sin un diagnóstico. Neurodivergente, aquella exclusivamente con algún diagnóstico, digámoslo así. Y neurotípico, aquel que es lo contrario del neurodivergente. Virginia nos dice, neurodiversidad entramos todos, con y sin diagnóstico, muy bien. Neurodivergente con diagnóstico, súper. Ya. Y neurotípico es el otro, ¿ya? Entonces íbamos súper bien hasta que, ya, la última palabrita es neurotípico, ¿ya? Entonces, como dice Virginia, entonces sería neurodiversidad, entramos todos, con y sin diagnóstico, muy bien hasta ahí. Neurodivergente, con diagnóstico, y ahí faltaría neurotípico. Neurotípico es alguien que no tiene un diagnóstico. Podríamos hablar del neurotípico como alguien estándar, ¿ya? Entonces ahí faltó esa palabrita solamente, Virginia. ¿Ya? La anterior es súper, ¿ya? Entonces, ¿nos podrá dejar escrito? Ya. Yo iba a usar las mismas palabras de Virginia para escribirlo. Ah, la otra palabra, la que nos falta, se la voy a escribir acá, porque la primera que puso Virginia está súper bien. Ya, hasta la parte de diagnóstico. A ver, que no me deja aquí ya. Y teníamos neurotípico. Yo estoy escribiendo súper mal. Estoy escribiendo al revés. Neurotípico sería aquella sin un diagnóstico que se ajusta al estándar. Le vamos a poner al estándar. Entonces, aquella persona sin un diagnóstico que se ajusta al estándar. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, aquí tomando las palabras de Virginia, ¿cierto? Ahí súper bien. Neurodiversidad, todos, con y sin diagnóstico. Neurodivergente, tenemos con diagnóstico. Y neurotípico, aquella persona, dijimos, aquella persona sin un diagnóstico que se ajusta al estándar. Selma, Professora, Selma. aqui leyendo, la persona neurotípica sin autismo, Ujú. ella tiene una habilidad intuitiva para leer a las personas. Ah, ya, esto lo vamos a explicar con más detalle, porque este Ok, cuadrito es ok, medio un poquito enredado. ok, Sí, ok, no, no, gracias. sí. No, No, metamos mucho en ese cuadrito porque yo sé que es enredado. no está más aquí quien habló. Sí, sí, ese cuadrito es un poquito enredado, pero lo vamos a explicar.
Ya ese cuadrito no, no lo escribí yo directamente. Igual cuando lo leí fue como, le di una vuelta. Me pareció un poquito enredado. Pero, ya. Entonces, acá, ¿cierto? Como dice Selma, está enredado el texto. Entonces lo vamos a explicar de la manera más, tratar de explicarlo un poquito más. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la persona neurotípica y la persona neurodivergente? Si ya dijimos que la persona neurotípica era aquella que se ajustaba al estándar, ¿cierto? Una persona que no tenía un diagnóstico. Y la persona neurodivergente, que en este caso puede ser una persona con un diagnóstico de autismo. Ya. Entonces, nos dice primero que los individuos neurotípicos, o sea, aquella persona que no cuenta con algún diagnóstico, yo me había puesto como ejemplo. O sea, yo no tengo un diagnóstico, entonces soy una persona neurotípica. Dice que aquella persona neurotípica crea generalizaciones sobre lo que los otros sienten y piensan. Entonces, vamos a ver aquí. Ya, Angélica, me envía otro mensajito si es que no se me pasa. Ya, em, entonces, lo que dice acá de manera más clarita es que aquella persona neurotípica, o sea, una persona, ya, me pongo yo, no, una persona como yo, que no tiene algún diagnóstico como base, una persona que se ajusta, ¿cierto?, a lo que exige la sociedad, las demandas de la sociedad, ¿ya? Yo soy una persona neurotípica. Entonces, como persona neurotípica, lo que uno tiende a hacer es asumir lo que los demás están pensando y lo que los demás pueden estar sintiendo, de la misma manera que yo creo que lo estoy sintiendo yo. Entonces, yo me voy a basar en mi propia experiencia, ¿ya? Para, en mi forma de ver el mundo. O sea, hay una habilidad natural, podría llamarse, de la persona neurotípica, aquella que no tiene un diagnóstico como tal, para entender a los demás. Entonces, puede ser que una persona neurotípica con solo mirar lo que está haciendo un otro diga, esta persona se siente así, esta persona, está pensando en hacer esto, ¿cierto? Uno más o menos como que, por ejemplo, si alguien, em, vamos en una micro, vamos en una micro y la persona, nosotros vamos de pie, ¿ya? Y vemos que la persona que va sentada empezó como a guardar sus cosas, guardó el celular, empezó a acomodar sus cosas, empezó como a mirar, decimos, se va a bajar. Y nos quedamos atentos, ¿cierto? Porque, ¿cierto? En algún momento, esta persona neurotípica aprendió que cuando uno hace eso, ¿cierto? Generó esa habilidad intuitiva de leer lo que quiere hacer el otro. Entonces yo dije, esta persona se quiere parar, entonces me voy a quedar bien cerquita para sentar. Ya, entonces a eso se refiere con que yo puedo leer a un otro. Igual que si me encuentro con alguien y esa persona viene con una persona que no veo hace tiempo, y veo que esa persona viene por la misma cuadra que yo, entonces nos vamos a chocar. Esa persona no me ve hace tiempo. Entonces yo miro a esa persona y veo que me comienza a sonreír. Me sonríe y digo, ya, perfecto. Viene para acá, buenas intenciones. Voy caminando y cuando llegué nos saludamos, ya, perfecto. ¿Cómo lo supe? Con observar ciertas señales. Pero también puede darse la situación de que yo veo a esa persona que no veía hace tiempo, una amiga que no veía hace tiempo, y yo comienzo a hacer mi escaneo, veo a la persona que viene al frente y veo que esta amiga mía, en lugar de, yo sé que me vio, miro para abajo, se cambió de cuadra, cruzó para el frente. Entonces, ¿cierto? Utilizando esta habilidad, podríamos llamarle, intuitiva, de persona neurotípica, yo digo, no, ya, esa amistad ya terminó, ya me ignoró. Entonces, ¿cierto? La persona neurotípica tiende ¿cierto?, llevar esta forma aprendida de leer a un otro en las relaciones que va teniendo en su día a día. ¿Ya? Yo sé leer a un otro, lo aprendí en algún momento. ¿Cuándo? No tengo idea, probablemente imitando a mis cuidadores, en algún momento lo aprendí. Pero cuando esta persona neurotípica se enfrenta a una persona neurodivergente, esta habilidad de leer la intención del otro
por ejemplo, o lo que esta persona quiere, puede fallar. Por ejemplo, si esta persona neurotípica se encuentra con una persona con autismo. Yo no conozco a esta persona con autismo. Un ejemplo, ya, estamos en el trabajo. Llegó a trabajar una persona nueva. Esta persona, ya, tiene ciertas características, ya, mira, yo sé que llegó. Entonces, llegó el horario de colación y yo como buena compañera neurotípica, acá cierto, recuerden que yo estaba actuando de persona neurotípica, voy con la mejor de mis intenciones a hablarle a esa persona nueva. Yo no sé todavía, desconozco que es una persona con un diagnóstico de autismo y es una persona neurodivergente. Entonces, con mis mejores intenciones me voy a acercar a esa persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar lo que ya sé, ¿cierto? Voy a interpretar el comportamiento de esta persona y los sentimientos también. Ya, entonces, voy a acercarme a esta persona, le voy a decir, hola. Hola, me llamo María José, trabajo acá en esta parte. Vi que llegaste hoy, ya. ¿Cómo te llamas? Y puede ser que esta persona neurodivergente me mire escasamente, ¿ya? Un contacto así visual, pero flash, y me diga, hola, me llamo Pico. O solo me responda con su nombre. ¿Qué va a pasar con esa idea que se está formando la persona neurotípica? Probablemente voy a interpretar, si no conozco a la persona, voy a interpretar que esta compañera nueva no le caí bien, que quizás fue muy patuda, voy a decir, ah, es que no, porque ni siquiera me miró, entonces eso significa, ¿cierto? Que quiere que yo me aleje. Entonces, ¿qué voy a hacer como persona neurotípica? Voy a decir, no, hasta aquí llega la conversación. Ya, en ese caso, ¿cierto? Esta habilidad intuitiva que dice acá para leer a los otros puede fallar, ya, puede fallar, porque si vamos a aplicar el mismo procesamiento que nosotros esperamos, lo que aprendimos de los demás, en el caso de una persona con autismo puede fallar, porque la persona con autismo puede que sí haya tenido la intención de comunicarse con nosotros, pero por su propio procesamiento, ya es probable que no se entable esa conversación tan fluida como esperaría la persona neurotípica, pensando en que no tengo conocimiento de que es una persona neurodivergente, yo solo me acerqué con mi mejor disposición. Entonces, ya, como persona neurotípica, fallé, fallé en leer a esa otra persona neurodivergente porque yo interpreté lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Esa persona fue cortante, esa persona escasamente me miró. ¿Ya? Y no continuó la conversación como yo esperaba. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? El aplicar esta suposición completa es bastante inexacta si estamos frente a una persona neurodivergente, ¿ya? Porque es un tipo de procesamiento que puede variar, ¿ya? De acuerdo al resto de la población neurotípica. Entonces, puede ser que esta persona efectivamente sí haya querido entablar una conversación conmigo, pero como yo observé la reacción de la persona neurodivergente, es probable que yo me voy a alejar. Voy a pensar algo negativo, quizás, ah, no, le caí mal, le incomodé, entonces yo me voy, ¿ya? Pero probablemente no era así. Probablemente esta persona neurodivergente, ¿ya? Esta persona neurodivergente, quizás sí quería entablar una conversación conmigo, ¿ya? Pero eso se refiere al cuadrito, a este cuadrito que es un poquito enredado, ¿ya? Se refiere a esta equivocación que se puede dar en el leer a un otro, ya que es algo que la persona neurotípica realiza muy constantemente. Nosotros vamos por el mundo ahí leyendo las intenciones de los otros, ya, pero probablemente si nos encontramos con alguna persona neurodivergente, puede que esa habilidad vaya a fallar. A eso se refería ese cuadrito de nuestras generalizaciones subconscientes. Resumen del resumen, para no enredarnos más con esta temática. Neurodiversidad, como dijimos, todos, tanto neurotípico como neurodivergente, vamos a estar acá.
con y sin diagnóstico, neurodiversos somos todos. Neurotípico va a ser aquel que, como decía el cuadrito anterior, lleva cierto estas generalizaciones, que se adapta mucho a lo que son los cambios, la persona que cumple con un estándar. También neurotípico es aquel que no cuenta con algún diagnóstico. Al contrario de neurodivergente, neurodivergente, ¿cierto? Dijimos que iba a ser un concepto utilizado para, para aquellas personas que sí cuentan con una diferencia en lo que es el procesamiento de la información cognitiva. Ya existe una diferencia al respecto al estándar, ¿cierto? Que sería el neurotípico. Existe una diferencia, quizás existen distintas habilidades y necesidades que no cumplen con el estándar. Teníamos dentro del neurodivergente aquella persona con diagnóstico de autismo, teníamos otros diagnósticos como el trastorno de atención con y sin hiperactividad, teníamos también la dislexia, que es hacer la conjugación entre la palabra, la parte hablada y la parte cerebral, ¿cierto? De lo que son las letras y las palabras. Teníamos también la dispraxia, que va mucho más, es la planificación motora para realizar un movimiento, ¿ya? Todos aquellos vienen siendo neurodivergencias, ¿ya? Entonces, en neurodivergente, el neurotípico sale para afuera, y dentro del neurotípico, el neurodivergente, ¿cierto? También está aparte. Ya, aquí vamos a, yo sí creo que alcanzamos a revisar. Lo que sí va a quedarnos pendiente es el último cuadrito de los métodos de screening, pero eso es cortito y también va muy de la mano con el siguiente tema, entonces me gusta nombrarlos juntos. Ya, aquí, rapidito, lo que alcancemos a ver de esta partecita, no es tan largo. Entonces, ¿cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? Primero, ¿cierto? Reconociendo y comprendiendo que la forma en que una persona en el espectro autista piensa o sienta puede ser diferente a la forma en que una persona neurotípica reaccionaría ante una situación similar. En algunos casos, para la persona neurotípica, ¿cierto? Aquella persona sin un diagnóstico, ¿ya? Algunas cosas que nosotros pasamos por alto, no le damos tanta importancia, para una persona autista sí puede ser muy importante. Por ejemplo, a veces, en algunos pequeños pasados, y también lo vamos a ver más adelante, que en el caso de las emociones, algunas personas con autismo ya nos van a dar algún tipo de obsequio en algún momento, y para ellos son tremendamente significativos, ¿ya? Porque no son cosas que compartan con todo el mundo. Por ejemplo, puede ser que nuestro niño nos regale una piedrita, nos regale alguna hojita, nos regale algún dibujo chiquitito, ¿ya? Y la actitud que tenga al regalarnos puede ser, ¿cierto? En silencio voy y te lo entrego, ¿ya? Que para ese niño puede ser sumamente significativo ese obsequio, pero para una persona neurotípica quizás no tiene tanto significado, porque recordemos que la persona neurotípica siempre va a ir más como con el aprendizaje previo, con lo que considera el estándar. Quizá una muestra de afecto para la persona neurotípica es decirte, te quiero mucho, o decirte, ella te hizo un dibujo, ¿ya? Porque es lo que se considera, lo que considera como afecto el estándar. O voy y te doy un abrazo, ¿ya? Entonces, también hay algunas situaciones que para una persona neurotípica pueden ser como sumamente fuertes, pero para una persona con autismo puede ser lo contrario. En el caso del autismo también se suele, por ejemplo, en una discusión, ya, una discusión que, por ejemplo, se pudiese dar entre amigos, ya, con una persona neurodivergente, en este caso autista, ya, voy a discutir una persona neurotípica con una persona neurodivergente. Ya, vamos a discutir. Discutimos, ¿cierto? Nos peleamos, ¿ya? Y puede ser que para la persona neurotípica, esa discusión haya sido tremendamente dolorosa. Ya, me dolió pelearme con mi amigo, con mi amiga.
Pero puede ser que para la persona como, con autismo haya tomado, por ejemplo, en esa discusión, la parte más concreta, ya que, por ejemplo, puede ser la explicación que me dio mi amiga en ese momento, que quizás puede ser que yo le encuentre razón a lo que me dijo, ¿ya? No interpreté ese tono de como una pelea, sino que me pareció súper válido lo que me está diciendo esta persona, es mi amiga, lo que me dijo es súper válido, yo lo comprendo. Voy a buscar, ¿cierto?, una solución lo más práctica posible a eso que me está reclamando mi amiga. ¿Ya? Puede pasar también, recordemos, por el tipo de procesamiento. Pero ¿qué pasó con la persona neurotípica? Va a ver la reacción de su amiga, y yo quizás estoy muy triste, le dije muchas, muchas, muchas cosas, y yo tenía mucha rabia en ese momento, ¿ya? Y quizás la forma en que lo tomó mi amiga, ¿ya? Neurodivergente, quizás yo dije, pero ¿por qué actúa de esa forma? Le estoy diciendo algo que me duele, ¿ya? Pero sí, puede pasar que puede algunas cosas, ¿cierto? Algunas situaciones, sobre todo cuando es algo más verbal, eh, puede parecer como algo más, algo, restarle un poco más de importancia la reacción de la persona neurodivergente, ¿ya? Pero finalmente recordemos que no es porque sea una persona sumamente fría, sino que su procesamiento bien puede ser más concreto, buscar más solución a la situación, ¿cierto? Puede ser que yo le estoy diciendo muchas, muchas cosas y esta persona neurodivergente está tomando los puntos más importantes de lo que yo le estoy diciendo y lo está, ¿cierto? Está buscando solución a cada uno de los puntos en ese momento. Se concentró mucho más en eso. Puede pasar. Ya, también es posible que ambos neurotipos, tanto neurodivergente como neurotípico, sientan lo mismo frente a una situación determinada. ¿Ya? Pero la muestra que tengamos y la gestión de ese sentimiento, por ejemplo, o de esa emoción, no se va a ver de la misma forma. Lo mismo que hablábamos, por ejemplo, de los regalos. Yo lo voy a mostrar de una forma, o yo lo voy a resolver procesando eso que me comentaron, voy a buscar una solución lo más lógica posible para poder apoyarte. Quizás desde fuera tú vas a ver que yo no voy a ser tan expresivo en ese momento, pero sí lo voy a estar procesando para mí. Ya, quizás voy a requerir un poco de apoyo para poder comprender lo que está sucediendo en este momento. Quizás fue una situación fuerte, pero yo la sentí de otra forma. Ya no significa que solamente le haya restado importancia porque soy una persona mala, por supuesto que no. Ya, pero la forma en que voy a manejar eso que estoy sintiendo se puede ver desde fuera como algo diferente. Puede ser que tengamos una persona neurotípica que exprese llorando, por ejemplo, si algo no sale bien y puede ser que una persona neurodivergente, en lugar de expresarlo con llanto, lo exprese con un procesamiento, el analizar más, ser más introspectivo, conversarlo con alguien, buscar algún tipo de solución más práctica. También puede suceder. También es importante obtener conocimiento sobre los rasgos y desafíos asociados con el autismo. Ya cada una de las personas tiene un perfil muy particular, como ya lo habíamos dicho, ya, no todas las personas van a tener la misma sensibilidad sensorial partiendo por ahí. La sensorial, perfiles sensoriales hay muchos. Hay también perfiles sensoriales que son variables. También se dan algunas personas que en algún momento pueden ser muy sensibles a los ruidos, a algún tipo de ruido, y en otro momento ya no van a ser tan sensibles a ese tipo de sonido. Ahora voy a ser más sensible a, por ejemplo, lo táctil. Ya me volví más sensible a esto. Entonces, ¿cierto? También es importante considerarlo. También el tema del afecto. Si nosotros vamos y simplemente pensamos, ya le voy a dar afecto a mi niño y voy a ir y le voy a dar un abrazo, ¿ya? Es probable que podamos tener alguna dificultad por ese lado, ¿ya? Siempre considerar el perfil sensorial. También el nivel de deseo de la interacción social. Si estamos con nuestros niños en aula, no podemos simplemente obligarles a participar. Buscamos estrategias, invitamos a participar, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos grupos más chicos, quizás. O sabemos que tenemos estratégicamente, conocemos estudiantes en el aula que son muy empáticos. Entonces, hagamos los grupos con esos niños.
Ya, hagamos un trabajo, ya, queremos que nuestro niño participe, vaya practicando habilidades sociales, pero no podemos simplemente decirle, ah, te vamos a llamar a la apoderada si no participas. ¿Ya? Tenemos que también considerar que si existe esa interacción social o no, y si no existe, generar instancias para que se den, pero no obligando, sino que dando opciones. ¿Ya? Si se pueden, se puede. De a poquito se puede hacer que nuestro niño interactúe, que primero interactúe con nosotros, antes de interactuar con los otros niños, o que interactúe con un pequeño. ¿Ya? Desde ahí ya hay un logro. Ya, también las reacciones ante los cambios de rutina también van a ser muy variables. Ya, siempre es importante conocer los perfiles de la persona, cómo ese entorno le va a afectar. Puede ser muy divertido, nosotros planificamos, vamos a hacer la clase al aire libre, vamos a ir todos para afuera. ¿Ya? ¿Y qué pasó con nuestros niños? Quizás tenían mucha dificultad con lo que es el cambio de rutina y esa salida, que puede ser unos minutos afuera, puede ser sumamente devastador para nuestro pequeño, se puede desregular también. También pasa. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí, nos van a quedar dos pedacitos pendientes y lo que son las evaluaciones, para no pasarnos de la hora solamente. ¿Ya? Pero eso es, lo de las evaluaciones es súper corto. Entonces, esto de acá le vamos a explicar como a grandes rasgos y viene justo con lo que es el tema del diagnóstico. Entonces, ahí igual es un poquito más extensa esa parte, así que eso lo vamos a ver rapidito en la próxima clase y sería lo que nos queda pendiente. Voy a pasar la asistencia de inmediato. Voy a detener la grabación.